La fuente de nuestra fortaleza es el tema que vamos a considerar en esta mañana. Yo creo que todos estamos bien convencidos que vivimos en tiempos difíciles, ¿verdad? Y necesitamos tener fortaleza física, psicológica, pero sobre todo espiritual. Porque vivimos en tiempos problemáticos, tiempos que sacuden a la gente. Y mis hermanos, nosotros necesitamos mucha fortaleza en este tiempo que vivimos. El versículo que vamos a... Esto no trabaja. No sé. El tema mío está todo en PowerPoint, pero vamos a ver si ahí los técnicos tratan de resolver el asunto. Nosotros buscamos en nuestras Biblias la primera epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 4. Muy bien, ahí lo tenemos. Gracias. Dice en esta versión de Valera: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mis hermanos, esta es una cápsula, diríamos, de las Escrituras que vamos a analizar en esta mañana. Encontramos que hay un triple mensaje en este versículo. Primeramente nos dice aquí que el fin se acerca. ¿Saben? Por mucho tiempo la Iglesia Adventista ha predicado que el fin se acerca. Pero hoy no solamente nosotros somos los que predicamos, hasta los incrédulos predicen de que alguna cosa terrible va a pasar en este mundo, ¿verdad? El descontrol que hay en el clima, inundaciones, desastres ecológicos que se producen, una altísima contaminación. En algunas ocasiones allí en la China la gente no puede ni respirar, tienen que estar todos con una protección de tan contaminado. Vivimos en un mundo, mis hermanos, donde vemos que el fin de todas las cosas se acerca. Y luego el consejo del apóstol Pedro es: sed sobrios. Y finalmente, que debemos velar en oración. Vamos a analizar un poquitito esto. El fin se acerca. Mis hermanos, cuando nosotros escuchamos las noticias, y yo soy un asiduo en mirar las noticias, ¿verdad? Porque me gusta estar informado. De niño que yo fui así. Yo me iba a la biblioteca a leer el periódico. En aquel entonces no había televisión. Sí había, pero por lo menos yo no tenía televisión, ¿no? Entonces me iba a la biblioteca ahí en el colegio y leía el periódico. Quería saber qué ocurre alrededor de nuestro entorno y al nivel mundial también. El fin se acerca, dice Pedro. ¿Cómo sabemos que el fin está cerca? Mis hermanos, por muchos siglos, los cristianos han creído que el fin se acerca. Ya en los tiempos del apóstol Pablo, si ustedes abren sus Biblias en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, dice el apóstol San Pablo: hermanos, no piensen ustedes que la venida del Señor está cerca. Porque antes que venga el Señor vendrá la apostasía. O sea que en aquel entonces ya la gente estaban aguardando la inminencia del fin y de la venida de Jesús. Mis hermanos, han pasado 2000 años. Entonces, siendo que hace ya siglos que se predica que Cristo viene pronto, ¿cómo podemos realmente saber que el fin está cerca realmente? Hay dos tendencias dentro de nuestra iglesia. Primero,
están los alarmistas, los especuladores, que creen que detrás de cada acontecimiento que ocurre, ya la venida del Señor está aquí. Ustedes saben que en la Primera Guerra Mundial, que ya hace un siglo atrás, muchísima gente creía que el fin ya era inminente, porque todas las naciones del orbe, las principales naciones, especialmente Europa, estaban envueltas en una guerra horrible donde millones murieron. Ven en cada acontecimiento el fin inminente. ¿Ustedes se acuerdan cuando ya estábamos acercando el año 2000? Algunos adventistas pensaban que para el año 2000 vendría Jesús. ¿De dónde sacaron esa idea? Bueno, hay una cita por ahí del Espíritu de Profecía que dice que después de 6.000 años de pecado, entonces ellos creían, ok, el 2000 tiene que venir Jesús. Y hasta yo tenía un compañero que habíamos estudiado juntos, fuimos compañeros de pieza en el colegio, que yo en ese entonces estaba en Connecticut y él vivía en Nueva York, que me dijo, mira, me gustaría ir a tu iglesia y traer el tema de que Jesús va a venir para el año 2000. Yo le digo, ¿y qué? ¿Tú no has leído bien la Biblia? ¿Acaso los seres humanos podemos saber cuándo Jesús va a venir? Jesús dijo claramente el día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Y entonces él podía saber. Yo mejor le dije, mira, quédate a dónde estás y no pienso yo que sería de ningún beneficio que traiga un mensaje así, ¿verdad? Siempre hay personas que en cada cosa creen que ya el Señor viene pronto. Sí, sabemos que viene y viene pronto, pero que el día y la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Entonces están por el otro lado los escépticos, que ya ni siquiera quieren que se predique de que Jesús viene pronto. Me recuerdo cuando llegué hace ya 30 y pico de años a Boston, el primer anciano me viene y me dice, mire pastor, mejor que no se predique que Jesús viene pronto, porque pueden pasar siglos todavía, dijo él, y quién sabe cuánto tiempo puede pasar. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Vamos a dejar de predicar de Jesús viene pronto? De ningún modo. Y yo creo que realmente al estudiar la palabra de Dios y el espíritu de profecía, nos quedamos asombrados del cumplimiento de los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor, que no ocurrieron hace 20 o 30 años atrás. Mis hermanos, esta semana, el presidente de Irán, ustedes saben, Irán se lo conoce como la República Islámica de Irán, ¿verdad? Prohibido el cristianismo. Peor todavía, Arabia Saudita. Pena de muerte para aquel que introduce una Biblia en Arabia Saudita. Es la cuna del islamismo, los maometanos, ¿verdad? O los islámicos. 3 nombres que son de la misma religión, ¿verdad? Allí en Medina y ahí nació el islamismo, ¿verdad? La Meca, habrán escuchado la Meca, ¿verdad? Es la cuna del islamismo. ¿Dónde? Allí en Arabia Saudita. Prohibido, so pena de muerte, aquel que introduce una Biblia o trata de hacer prosélitos. Terminantemente prohibido. Y en Irán, con el ayatollah Khomeini, ustedes se recuerdan, y esta semana, mis hermanos, el presidente de Irán fue a visitar al Papa. Yo me quedé, ¡wow! El Papa visitado por el presidente de Irán. Las cosas están cambiando, hermanos, increíblemente y rápidamente. O sea, tenemos muchas evidencias, tanto bíblicas como también el espíritu de profecía, de que los acontecimientos se están produciendo en rápida sucesión y estamos esperando
muy pronto el acontecimiento glorioso de la venida de Jesús, ¿verdad? Muy bien, entonces el fin de todas las cosas está cerca. Y el consejo del apóstol el apóstol Pedro es: sed pues sobrios. Sobrios. ¿Qué quiere decir la palabra sobrio? Viene del griego sofroneo, que significa varios significados. La palabra sofroneo se traduce como buen criterio, ¿verdad? Es una cosa bien importante que tengamos buenos criterios. En este tiempo donde todo se cuestiona, todo es discutible. Hay personas que dicen que no hay absolutos. No hay absolutos. Todo es relativo. Algunos dicen que todo depende del color del cristal con que se miran las cosas. Esto de la moralidad, eso en la antigüedad tal cosa era pecado, hoy ya no lo es. Tenemos que tener buen criterio, ¿verdad? Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras que nos dicen claramente lo que es blanco y lo que es negro, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Para aquellos que no tienen ese asidero, entonces pueden estar en un vaivén, que no saben dónde echar el ancla y estar seguros, ¿verdad? También esa palabra sofroneo, la traducción de la palabra sobrios, es también ser razonable. También tener dominio propio, sobrio, estar lúcido. Nosotros decimos, bueno, el borrachito hoy amaneció sobrio, ¿no? Ya se le fueron los humos alcohólicos. También tiene ese sentido, ¿verdad? Muy bien. La versión Dios habla hoy, que muchos la utilizan, es bueno como para comparar, a ver, ¿verdad? Los versículos, dice así: ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Interesante, ¿verdad? La traducción. Y en la Nueva Versión Internacional traduce así este versículo: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Interesante, ¿verdad? Con la mente despejada. Entonces, resumiendo, cuando el apóstol Pedro dice que debemos vivir en forma sobria, debemos vivir vidas equilibradas, tener dominio propio, vivir también en forma saludable en el aspecto físico, mental y espiritual. Mis hermanos, por eso es tan importante que nosotros cuidemos de nuestros cuerpos y también seamos equilibrados, sea en el trabajo, sea en el comer, sea si alguien practica deportes, en todas las cosas el Señor quiere que nosotros vivamos vidas equilibradas para que nuestra mente esté también lúcida, sobria, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, tanto en el aspecto físico como mental y sobre todo el espiritual. Porque la parte espiritual es altamente afectado por nuestra condición física, ¿verdad? Como también nuestra salud mental. Muy bien. Velar en oración. Esta mañana hubo un grupito de hermanos aquí que creo que tienen el plan de reunirse como a las 8 de la mañana. ¿Perdón? Ah, lo pasaron a las 7:30. Muy bien. Para aquellos que desean madrugar, ¿verdad? Para venir a orar. Yo sé que años atrás la iglesia hacía esto, que venía un grupito de hermanos a orar los sábados en la mañana. Velar en oración. ¿Qué significa la palabra velar?
Muy bien, Jesús, cuando fue con sus discípulos al Getsemaní, ustedes saben que en sus últimos momentos, nuestro Señor, allí en el aposento alto, con un aire de presagiando todas las cosas que iban a ocurrir en las próximas horas, llevó a sus discípulos del aposento alto, saliendo de Jerusalén, cruzando el torrente de Cedrón, es un arroyito que circunda el muro exterior de Jerusalén, y al frente, ya subiendo el monte de los Olivos, al pie del monte, está el Getsemaní, hasta el día de hoy. Si alguna vez van a Jerusalén, visiten ese lugar. Ahí están todavía en el Getsemaní unos milenarios, se creen milenarios olivos, gigantescos en su tronco. Creen que los retoños pueden venir de aquellos tiempos cuando Jesús estaba allí en el Getsemaní, ¿verdad? Y entonces allí Jesús pasó sus últimos momentos tranquilos todavía, antes que viniera la tormenta que lo llevó a la cruz. Allí Jesús tomó a sus discípulos, especialmente a Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó allí cerca donde él iba a orar, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y, ¿qué dijo? Velad conmigo. Vamos a ver qué significa ese término velar. Bueno, permanecer despiertos, ¿no es cierto? Hacer de centinela, estar atento, preparado, vigilante. Cuando alguien nos dice, vele, ya nosotros sabemos, esto no es tiempo para dormir, hay que velar, hay que estar despierto, con la mente alerta por todas las cosas que pueden estar ocurriendo. Muy bien, Jesús ilustró con 6 parábolas esta enseñanza o esta declaración o este pedido de velar. Con lo mismo los apóstoles usaron varias veces ese término: hermanos, velad. Vamos a ver la primera en San Marcos capítulo 13. Quiero invitarles a que lo busquemos en nuestras Biblias. San Marcos capítulo 13. Se encuentra allí la parábola del portero. Capítulo 13 y los versículos 32 en adelante. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Será que Jesús no sabe cuándo Él va a venir? Sí, ahora lo sabe. Pero acuérdense, antes de su crucifixión, Jesús había puesto todo en las manos de su Padre, ¿verdad? Jesús está sentado a la diestra del Padre, en el reino de los cielos, en el lugar santísimo del santuario, ¿verdad? Sigamos. Capítulo 13, versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. El portero, interesante, ¿verdad? Ustedes saben que hay porteros en la mayoría de los edificios públicos. Ustedes se van a una escuela, pues hay alguien que está velando la puerta. No cualquiera entra a una escuela ahora, con todas las cosas que han pasado últimamente, ¿verdad? Por regla general, está con llave todo,
Si usted quiere entrar, tiene que avisar. El portero no está durmiendo, ¿verdad? El portero está siempre atento a la gente que entran y a la gente que sale. Jesús nos dice que debemos ser como el portero. Y dice y repite varias veces, a todos lo digo, o sea que también a nosotros nos dice hoy, especialmente a nosotros, velad. Luego, en el capítulo 24 de San Mateo, ustedes saben que la mayor parte del sermón profético de Jesús acerca de su venida está en San Mateo 24 y 25. Dice allí en San Mateo 24, 43, lo siguiente. Vamos a leer 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El padre de familia. Ustedes saben que si nosotros supiéramos que hay un ladrón rondando por el vecindario y que esta noche él se va a meter en alguna casa, ustedes dormirían. Yo creo que estaríamos toda la noche mirando por la ventana y escuchando cualquier ruidito, ¿verdad? Y mirando por la ventana a ver si no hay un sospechoso por ahí caminando. Él dice claramente, nuestro Señor, el padre de familia, que cuida de su familia, ¿verdad? No va a estar durmiendo cuando hay que estar velando, porque un ladrón puede sorprender. Una buena ilustración. Siempre la idea de que estemos atentos, que estemos con la mente pendiente de los tiempos solemnes en que nosotros estamos viviendo. Luego, en la parte siguiente, Jesús habla del siervo malo y el siervo fiel, o sea, el fiel y prudente. Interesante, vamos a leerlo. Capítulo 24, versículo 45. Dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Noten, acá hay algo interesante. El siervo fiel da alimento, alimenta bien a su casa, a su hogar, a los que dependen de él, ¿no? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esta parábola, ¿qué tiene de diferente de la anterior? Siempre se habla de que hay que estar velando, de que hay que estar despierto. Pero aquí se habla de la alimentación. Mis hermanos, si hay un tiempo cuando nosotros tenemos que velar por nuestra fortaleza espiritual, alimentándonos bien, es hoy. Este es un tiempo de gran solemnidad. No podemos descuidarnos en nuestra alimentación espiritual. Debemos crear hábitos de nutrir diariamente nuestra vida espiritual. No es algo de que voy el sábado un ratito a la iglesia y escucho el sermón y ya, como dicen no los adventistas, sino los de afuera, ya cumplí con Dios, ¿no es cierto? Ya fui a la iglesia y ahora vámonos de parranda, ¿no es cierto? Como hacen algunos, ¿no? Yo fui hace como un par de años atrás, visité a una familia que me invitaron a su iglesia. Yo dije, está bien, voy.
y hoy me arrepentí de haber ido, porque eso era una de ruidos y de griterías. Y después que cumplieron con el Señor, pues ahora vamos a Olive Garden, ¿no? Y así hacen la mayoría. Si ustedes van a Olive Garden, a los restaurantes allá de la Hamilton Mall, van a ver que mucha gente viene después de las 12, después que cumplieron con el Señor. Y ahora vamos a comer y salir de shopping, ¿verdad? No, el Padre que se responsabiliza por alimentar a su familia debe ser fiel y prudente en dar el alimento a tiempo para que los que están a su cuidado estén bien nutridos, bien alimentados, para que cuando venga la crisis puedan resistir, ¿verdad? Muy bien, las 10 vírgenes. Esta es una muy conocida parábola de Jesús. Todas tienen que ver que el Señor va a venir a la hora que no pensáis. Puede ser cuando nosotros esperamos, puede ser a la mañana, o al anochecer, o a la medianoche. En este caso, fue a la medianoche que apareció el novio. ¿Y cuál fue el problema de estas 10 vírgenes? 5 eran prudentes, las otras eran imprudentes o fatuas. ¿Cuál era la diferencia? El aceite. Unas tenían aceite, las otras no tenían aceite. ¿Y qué simboliza el aceite? El Espíritu Santo. Mis hermanos, si hay un tiempo cuando hay una gran necesidad del Espíritu Santo, es hoy. ¿Ok? El Señor quiere hacer grandes y maravillosas cosas con su pueblo, pero deben estar llenos del Espíritu. Sin el Espíritu podemos tener Biblias, la lámpara, pero una lámpara que se apaga o se apagó. No hubo aceite. Qué importante es esto, hermanos. 5 entraron a las bodas, 5 se quedaron afuera. Mitad y mitad. ¿Será que así va a pasar entre el pueblo de Dios? Que la mitad estará preparada, la otra mitad no. La mitad tendrá el Espíritu, la otra mitad no. La hermana White dice, creo que en Servicio Cristiano, ni uno de cada 20 está preparado para encontrarse con el Señor si el Señor viniera hoy. Ni uno de cada 20, imagínense. Está peor la cosa. Muy bien. Y después está la parábola de los talentos. Otra enseñanza importante aquí de Jesús, en la espera. El Señor repartió bienes. A uno le dio 5 talentos, el otro le dio 2 y al otro le dio 1. ¿Qué había que hacer con esos talentos? Guardarlos bien guardaditos en el banco para que no vayan a robarle a alguien, ¿no? No, había que usarlo. Al que recibió 5 tenía otros 5, tenía 10, y el Señor le dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El otro que recibió solo 2, también tenía otros 2 ganados. Recibió la misma recompensa. Pero el otro que recibió solo 1, no vale la pena. ¿Qué yo puedo hacer con un talento? Mira, el otro recibió 5 y a mí me dan 1 nomás, pues. ¿Para qué lo voy a estar negociando? Siervo malo y negligente. Mis hermanos, Dios nos da recursos, sea monetarios o recursos de talentos, como nosotros los llamamos, a una persona que tiene ciertas capacidades. Ustedes saben que hay dones espirituales. Todo creyente, todo hijo de Dios recibe dones espirituales, y esos dones espirituales hay que usarlos para la gloria del Señor, para el avance de su causa. Si no los usa, es igualito como aquel que enterró su talento, pero el Señor va a pedir cuentas a cada uno de acuerdo a los talentos que Él le ha dado. Y finalmente las ovejas y los cabritos. Capítulo 25, versículos 31. Habrá solo 2 grupos cuando Jesús venga. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿verdad? Pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. Unos serán las ovejas, otros son los cabritos.
¿Y qué hicieron los que están a la derecha? ¿Qué les va a decir el Señor? Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Y así, y ellos van a decir, pero Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo? ¿Y cuándo te vimos en la cárcel? ¿Y cuándo? Y el Señor dice, por cuanto lo hicisteis, a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Qué enseña Jesús aquí? ¿Que debemos esperar de sentados que venga el Señor? ¿O tenemos que compartir en diferentes ministerios del cual el Señor nos llama? Vamos a ver aquí alguna cita del Espíritu de profecía. Dice aquí que velar no significa que debemos estar ociosos. Dice, los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. Los que aguardan al Señor purifican sus almas, obedeciendo la verdad. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. ¿Quién es el director misionero este año? La hermana Irma, muy bien. O sea, todo creyente debe trabajar dentro de su capacidad, dentro de su talento, dentro del don espiritual que Dios le ha dado para ganar almas para el reino de Dios. Hay personas que tal vez no pueden dar un estudio bíblico, pero sí pueden llevarle tal vez un plato de comida a alguien que está en necesidad. O puede ser que esa persona pueda simplemente hacerle una visita a un enfermo. Y déjenme decirles, hermanos, visitar a los enfermos es un lindo ministerio, pero hay que saber cómo hacerlo. Algo curioso que sucede muchas veces con los hermanos, que cuando hay alguien que se enferma, todos se transforman en doctores, ¿no? Todos son médicos. Mire, usted tiene que si usted toma este remedio, usted se va a sanar. Mire lo que le está dando el doctor. Eso no sirve. Es mejor que si usted hace... Hermanos, no es nuestra tarea, a menos que alguien sea médico, ¿no? No es nuestra tarea de dar recetas, porque es curioso, todos se transforman en doctores cuando hay alguien que se enferma, ¿verdad? Eso yo lo he visto vez tras vez. Una visita apropiada, orando, conociendo las circunstancias, teniendo sentido común, que muchas veces suele ser el sentido menos común, ¿verdad? Tenemos que saber todas las circunstancias para hacer una labor efectiva en la causa del Señor. Velar en oración. Dice también el apóstol San Pedro. La hermosa promesa de Jeremías, que él transmite lo que Dios le dijo que escribiera. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mis hermanos, todos podemos dar testimonio de cómo Dios escucha las oraciones, ¿verdad? Si ustedes vienen los miércoles al culto de oración, van a escuchar los testimonios casi cada culto de los hermanos que dicen, yo he orado por tal cosa y el Señor respondió a mi oración, ¿verdad? Todos tenemos testimonios muy lindos de cómo Dios escucha. Pero a veces se ora y como que Dios no nos escucha. Hay que orar, como dice allí, de todo corazón. Aquel que ora de todo corazón, Dios escucha, pero responde de acuerdo con su voluntad y en el momento indicado. La oración es el aliento del alma, dice la hermana White. Es el secreto del poder espiritual. Descuídese el ejercicio de la oración, órese espasmódicamente, de vez en cuando parezca propio, y se perderá la relación con Dios.
Mis hermanos, también algo bien importante es que cuando nosotros recibimos y compartimos lo que hemos experimentado en Jesús, ahí es donde nuestra fe y nuestra oración dejan de ser egocéntricas y comenzamos a orar por los demás, cuando nosotros realmente estamos haciendo algo en favor de otros. ¿Ok? Cuando estamos dando estudios bíblicos y vemos que esa persona está en el valle de la decisión, ¿con qué anhelo oramos para que Dios obre a través de su Espíritu para la conversión de esta persona? ¿Verdad? La oración es el aliento del alma. Aprovechad, dice también, toda oportunidad de ir donde se suele orar. Los que están realmente procurando estar en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, fieles en cumplir su deber, ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. ¿Ya? Que sea un hábito, ¿no es cierto? Ir también a los cultos de oración. Y entonces, ustedes saben que la hermana White tenía 17 años, o 16, faltaba todavía un poquitito para cumplir 17, después del gran chasco del año 1844. Ellos estaban totalmente, como quien dice, desmoralizados. Y entonces un grupo de hermanas, se reunieron allí en Portland, en el estado de Maine, en la casa de la señora Hines. ¿Para qué fueron? Para orar. Dice que la hermana White la llevaron en silla de ruedas porque estaba muy débil después de mucho tiempo que ella estuvo muy debilitada después del accidente que tuvo cuando ella tenía 9 años. Y entonces allí oró y clamaron a Dios que les iluminara, que les dirigiera. Y ahí fue donde ella tuvo su primera visión. Ella apenas hablaba en un susurro, casi no podía hablar, en un susurro así suavecito que hablaba ella, ¿no? A la semana tuvo otra segunda visión. Y ahí el ángel le dijo que debía comunicar lo que ella había recibido. Pero ella dijo, pero si yo no puedo casi hablar, ¿cómo voy a hablar yo a la gente si yo apenas puedo hablar en un susurro? Había que acercarse para escucharle. Y ella comenzó a hablar perfectamente bien, en voz audible, ¿no? Después, ella recibió muchas visiones más. ¿Ustedes recuerdan a Guillermo Miller, que está ahí en la foto también? Guillermo Miller, después de estudiar la Biblia, él estaba en un tremendo dilema. Algo le decía, dilo al mundo, tienes que comunicar al mundo lo que tú descubriste en el estudio de la Biblia. Y él, después de 12 años de estudio, él dijo, bueno, pero yo soy un agricultor, un campesino, ¿cómo yo voy a predicar? Yo nunca en mi vida he predicado, no puedo predicar. Pero siempre esa voz interior que le decía, dilo al mundo, publica lo que tú has recibido. Y ahí estuve en esa lucha. Un sábado en la mañana, después de haber estudiado, algo le dijo otra vez, dilo al mundo. Y él se arrodilló y dijo, Señor, tú sabes que yo no sé predicar, yo no sé hablar. ¿Quién me va a invitar a mí para que yo predique? Si alguien me pide, entonces está bien, voy a aceptar. Y se levantó contento y dice, como nadie me va a pedir nada, así que ya tengo mi conciencia tranquila. Media hora después, sonó la puerta, bien temprano a la mañana. Dijo, ¿quién vendrá a esta hora? Abrió la puerta y era el sobrino Irving. Dice, ¿qué haces tú por acá? Después de haber andado 20 kilómetros para llegar aquí tan temprano. Y él dijo, bueno, tío, yo salí bien temprano porque mi papá me dijo que mañana en la iglesia bautista no hay quien predique porque el pastor no va a estar. Y entonces él me pide que si tú puedes venir a predicar.
No dijo una palabra, se dio media vuelta, se fue al bosque de atrás de la casa, enojadísimo, pateando todas las cosas que encontraba, porque él no quería predicar. Pero era tan evidente la respuesta que Dios le daba, que después de luchar como una hora allí en oración, Señor, ¿por qué? Si yo no sé predicar. Tienes que decirlo al mundo, lo que has encontrado en la Biblia. Entonces tomó la decisión y dijo, está bien, voy a aceptar. Y le dijo al sobrino, está bien, mañana voy para allá. La oración, hermanos, la oración mueve montañas, como dice el dicho, ¿verdad? En otra cita dice, prepárate para la eternidad con celo que no has manifestado todavía. Educa la mente para amar la Biblia, amar la reunión de oración, amar la hora de meditación y sobre todo la hora en la cual el alma comulga con Dios. Adquiere la mentalidad del cielo si quieres unirte con el coro celestial en las mansiones divinas. Qué lindo, ¿verdad? Sabemos, mis hermanos, que el fin de todas las cosas se acerca. San Pedro dice, sed pues sobrios y velad en oración. Mis hermanos, qué importante es que en esta hora tan solemne que nosotros vivimos, recordemos estas tres cosas. El fin está cerca. Jesús viene muy pronto. Y debemos ser sobrios. Y ser sobrios significa ser equilibrados, temperantes, con la mente lúcida. Y velar en oración. Seamos personas que oremos en forma privada, personal, íntima, secreta. Jesús dice, vete a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esa es una oración bien importante. Pero también tenemos que orar en nuestros hogares, reunir a la familia y orar. Debemos orar en la iglesia. La oración es el aliento del alma. Sabemos que Cristo viene y debemos prepararnos. Debemos estar listos para ese glorioso acontecimiento. Que Dios nos bendiga, hermanos.